por qué estamos en este espacio, para qué estamos en este espacio. Entonces, bienvenidos. Esto hace parte del proyecto STEND, que recordemos, pues que básicamente este proyecto tiene el objetivo de brindarles apoyo, ¿cierto? Clases remoto o secuencial. Entonces, básicamente este proyecto, recordemos que también hace parte del sistema de aprendizaje experiencial de la universidad que va pues a lo largo de la vida. Entonces, bueno, acá está. Ay, permítanme, a ver si podemos mostrarles el video. Por favor, me confirman si lo podemos escuchar y ver. Sí, se ve y se escucha, Lina Paola. Ay, Se ve y muchas se gracias. escucha. Listo, muchas gracias. Bienvenidos, apreciados miembros de la comunidad universitaria. Nos reunimos para continuar el proceso de formación y acompañamiento del proyecto STEND, proyecto que compone el 5x5 y que sin duda es muy relevante para avanzar en el proceso de transformación académica de nuestra universidad. Nos interesa como universidad que cada uno de nosotros, como profesores, en cada una de nuestras labores, podamos seguir fortaleciendo destrezas y habilidades por medio del uso de tecnologías, que creemos comunidad y seamos una casa de estudios, como bien lo recuerda nuestro rector. Tendremos la oportunidad de vernos al menos 4 veces al mes en los encuentros educativos inspiradores, con el propósito de compartir con personas de diferentes unidades de la universidad, favoreciendo nuevos contactos, vínculos y alianzas que apalanquen nuestro día a día. Con el ánimo de que no nos perdamos ningún espacio de formación, los talleres y encuentros se ofrecerán en diversos tipos de entrega. Algunos serán presenciales y otros remotos, para que todos podamos participar. Esta estrategia de formación hace parte de nuestro proyecto STEND, específicamente del Frente Académico, el cual tiene como objetivo brindar una entrega flexible y dinámica de la oferta académica apalancada en el sistema de aprendizaje experiencial, con uso de tecnologías que contribuya al aseguramiento del aprendizaje y a la atracción y permanencia de los estudiantes, atendiendo a las nuevas realidades del entorno. Para lo cual, desde la Vicerrectoría de Procesos Académicos y Estudiantes se han venido proponiendo pilotos, iteraciones y protocolos donde ustedes son la piedra angular de este proyecto. Gracias por acompañarnos y pronto les estaremos dejando a conocer más estrategias que como profesor que soy, les doy la bienvenida y espero verlos pronto. Bueno, entonces aquí un poco precisamente de contexto y también que queremos precisamente desarrollar experiencias educativas donde involucremos, pues, por supuesto, tecnologías, pero también en metodologías para asegurar ese aprendizaje con impacto tangible. Hoy nos convoca un encuentro educativo inspirador. Recordemos que hemos venido durante todo el año haciendo estos encuentros, no solamente con profesores que nos cuentan su buena práctica, su experiencia desde la universidad, también hemos estado invitando a profesores externos y por eso hoy nos convoca nuestro querido invitado. Por acá está el profesor Juan. Profesor, bienvenido. Gracias por aceptar esta invitación. Es un gusto tenerte por acá y que nos cuentes un poco em, qué estás realizando, cuál fue esa buena práctica, esa experiencia que nos gustaría pues conocer. Entonces, todo tuyo el escenario. Hola Lina, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Listo, profe. Entonces, Muy por favor, buenos días. Bueno, nos pues, cuentes pues esta buena práctica. Ya te muestro acá como listo, sí, estás como moderador. perfecto. Yo quiero comenzar hoy recordando algo que nos pasó seguramente a todos los que estamos aquí en esta reunión. En mi caso corría marzo del año 2020 y en ese momento estaba trabajando en una de las universidades en las que todavía estoy, que es el CESA. Nos citaron a una capacitación
para uno de los componentes de la plataforma que usábamos en ese entonces, que era la de Blackboard. Nos citaron para capacitarnos en uno de los componentes de la plataforma que nadie de los que estaban a mi alrededor manejaba. Una cosa que se llama Collaborate, que era para hacer precisamente reuniones de tipo remoto. Igual, bueno, nosotros estábamos un poco sorprendidos, fue una capacitación muy de un día para otro y estábamos como a la expectativa porque, pues, ¿qué podía pasar de malo si en teoría va a ser una semana de aislamiento que íbamos a tener de forma preventiva, que luego, pues, ustedes ya saben en lo que se convirtió? Ese es como el punto de partida del cual quisiera dirigirme a compartir un poco nuestras experiencias acerca de clases remotas, y yo quise titularla como alrededor de los encuentros y los desencuentros entre la generación de lo que podemos ser los profesores y la generación más joven, la de los estudiantes. Yo soy Juan Cubillos, tengo, pues mi formación es una licenciatura en Lingüística y Literatura y también tengo una maestría en Educación. He trabajado durante muchos años, trabajé en colegios, en bachillerato, dictando clases de lenguaje, de español, y ahora trabajo en la Universidad Javeriana y también trabajo como docente de cátedra en el CESA. Ese es como un poquito mi recorrido académico para darles un poco el contexto de cuál es mi práctica. Entonces, en primer momento, quisiera hablar acerca de ese encuentro generacional que se da sobre todo a través de las clases remotas y que resulta un reto para la mayoría de nosotros. Y me parece que aquí es muy importante el concepto de Prensky con su tema de los nativos digitales. Esas personas que han crecido todo el tiempo rodeadas de una tecnología, dispositivos y que se acondicionan mucho al funcionamiento de estos, pero que se ve enfrentado un poco a los que él denomina los inmigrantes digitales, que creo que muchos de los que estamos acá presentes correspondemos a esa categoría del inmigrante digital. Y ahí empieza un poquito como ese reto de cómo establecer esa relación entre nativos e inmigrantes. Hay una brecha, ¿no?, generacional en tanto la edad y también por el tema de las experiencias que tenemos con el aprendizaje, cómo crecimos, cómo aprendíamos, cómo consultábamos la información, cómo hacíamos evaluaciones, cómo hacíamos proyectos, y las nuevas generaciones cómo se enfrentan también a esto, y más pues nosotros que somos justamente docentes. Entonces, Prensky usa una metáfora que me parece encantadora, en el sentido de que él dice que los que no somos los nativos digitales, sino somos los inmigrantes, llegamos a un país que es el de los nativos digitales y hablamos en unas lenguas que los nativos no entienden. Tenemos unos modales que los nativos no entienden y entonces se crea como esa confusión, y de esa confusión resultan a veces unos desaciertos y a veces unos aciertos. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles un poquito de manera general de mi experiencia, de algunas cosas que creo que pueden resaltar, de otras cosas que también podrían mejorarse, porque este espacio que agradezco a la Universidad de Alina, creo que se presta mucho para algo que yo denomino la catarsis de profesores, porque a veces en el día a día y en nuestra práctica como que no nos queda mucho tiempo de poder hablar de esos dolores, de esas frustraciones, de esos triunfos pequeñitos que uno tiene, y siento que estos espacios son muy propicios para eso, para poder hablar, para poder comentar lo que a uno le pasa a veces en su día a día y qué podría hacer uno para mejorar, o por lo menos, si no hay una receta, porque lamentablemente no tengo recetas, pero sí como identificarse con cosas que nos han pasado, poder hablarlas. Creo que poder dialogar alrededor de estas cosas, de este fenómeno, creo que es importante para la formación de los docentes, de nosotros como profesores. Entonces, nuestra generación creció con unos principios, con unas formas de aprender, pero evidentemente hoy en día se han transformado, ¿cierto? Y eso, pues Prensky lo hace notar de una manera muy precisa en sus textos, sobre todo el de nativos e inmigrantes digitales. En la época nuestra, a muchos nos tocó que el demonio era la televisión.
Entonces una forma de prohibición era cuántas horas de televisión podíamos tener. El acceso a la televisión era como a veces ese castigo, como ese impedimento para poder divertirse o para poder acceder a ciertas cosas. Una época en la que la televisión era escasa en cuanto a su contenido, pero por supuesto que eso ha cambiado muchísimo y los estudios muestran que estas generaciones, creo que ya lo sabemos, tienen un acceso a los medios, a las redes sociales y a los videojuegos de una manera muy extensa, ¿no? Entonces, por ejemplo, según Statista, los jóvenes de hoy en día se conectan diariamente a las redes en un promedio de entre 4 a 6 horas, que eso es un montón de tiempo. Si uno lo piensa, puede ser lo que era una jornada de la primaria o cercano a lo que es una jornada de secundaria en un colegio. Entonces es un montón de tiempo en el que hay una interacción entre estas personas y las redes sociales. Asimismo, también hay un promedio de horas de conexión o interacción con los videojuegos, que este promedio también, según Statista, está como entre 1 y 5 horas, dependiendo pues de los países y dependiendo de las personas. ¿Por qué hablo de estos datos? Porque son personas que se acostumbran a este tipo de interacción y que a veces cuando ingresan a una clase, pues la interacción llega a ser distinta, ¿cierto? A veces de pronto las formas en que nosotros implementamos nuestra didáctica o nuestro contenido, pues es muy difícil competirle a uno de los juegos de las grandes consolas de videojuegos, ¿cierto? Porque están demasiado enriquecidos, porque tienen una cantidad de técnicos que están trabajando allí para dar contenido y pues uno a duras penas está para poder planificar, para pensar en un sílabos, para pensar en unos contenidos, para pensar en unas estrategias. Entonces creo que ese es uno de los retos que me parece importantes de los cuales partir en cuanto a ese encuentro y ese desencuentro que ocurren generacionalmente. Obviamente, esto no quiere decir que sean extremos. A lo que me refiero es que muy probablemente la mayoría de nosotros como docentes estamos en la disposición y en el pensamiento flexible de poder acceder a ese mismo tipo de enseñanza y nos hemos tenido que adaptar justamente a esto. También sé que muchos de la generación nuestra, por ejemplo, fueron los que empezaron con los videojuegos en los 80s y seguramente algunos los han mantenido. Algunos hemos estado muy ahí acordes con lo que ha venido avanzando la tecnología. Solamente que a veces nuestras bases están más ligadas a otro tipo de búsqueda de información y toda esa formación que recibimos. Una de las primeras, primeras confrontaciones que creo que proponen las clases remotas, sobre todo cuando tienen que ver con adolescentes o con jóvenes, es el de el encuentro cara a cara. Porque quienes estamos acostumbrados a la educación presencial, a la presencialidad, pues estamos ya con ese contexto de lo importante que es toda la gesticulación, los movimientos para hacer indicaciones, para dar instrucciones, señalamos, miramos, podemos saber qué movimientos, cómo está trabajando la persona. Y una de las primeras luchas o confrontaciones que se dieron en las clases remotas con jóvenes es sobre todo el encendido de las cámaras. Y eso plantea todo un reto, porque para muchos de nosotros el enfrentarnos a una pantalla en la cual en este momento, por ejemplo, lo que tenemos en este momento, que no es problemático porque pues en este contexto somos adultos, estamos en una charla pedagógica, entonces no tenemos por qué tener encendidas las cámaras, pero supongamos que hagamos la analogía en que esto fuera un curso con estudiantes de un curso, de una cátedra. Entonces, como que uno como profesor y como docente es importantísimo como esa conexión que se da con las caras, con las miradas, con los gestos. Y recordemos que muchos de los estudiantes durante la época de pandemia, incluso en clases remotas que se siguen manteniendo, no suelen prender las cámaras. Como que no es, sienten como una especie de pereza, de vergüenza, en la cual para ellos no es indispensable el encendido de las cámaras, pero ellos no lo entienden como algo fundamental para la comunicación. Ellos sienten, su pensamiento está modelado de una forma en que no hay que estar visible para la cámara para poder interactuar con el otro, mientras que nosotros estamos en una orilla un poquito opuesta, en la que sentimos que efectivamente el contacto visual es fundamental. A este respecto, pues quisiera traer a colación a Mehrabian, el psicólogo, que pues
en sus estudios muestra que una gran parte de los mensajes tienen que ver con el lenguaje no verbal, ¿cierto? Los estudios de este psicólogo y otros que han venido posteriormente muestran que más del 65% del mensaje corresponde a todo lo que se transmite a través de los gestos, de los movimientos corporales. Entonces, cuando estamos en una interacción a través de unas cámaras como en este momento, esos elementos para nuestra generación de inmigrantes son muy importantes. El que seamos inmigrantes no quiere decir que sea negativo. Por el contrario, el que seamos inmigrantes muchas veces nos permite traer unos saberes distintos, venir de tierras lejanas y traer un nuevo conocimiento, traer una experiencia, un aprendizaje en el que queremos que nuestros estudiantes también desarrollen ciertas habilidades. Entonces creo que esa es una alternativa muy interesante sobre el aprendizaje en el cual podemos precisamente conformar ese conocimiento en compañía, pero que indiscutiblemente plantea unos enormes retos. Yo recuerdo que en las clases remotas uno de los elementos que más me causaba impacto era el tener que insistir para el encendido de las cámaras con los estudiantes. Y esto plantea un reto. Entonces, en compañía, afortunadamente no era el único al que me pasaba, a muchos de mis compañeros también les pasaba lo mismo, y mis colegas, y entonces empezábamos como en esas charlas, oiga, ¿qué hacemos? Me está pasando esto, me siento como cohibido, me toca estar como peleando. Algunos entonces, por ejemplo, empezaban a poner puntos por tener la cámara encendida, y ahí recuerdo una estrategia que funcionó mucho, que no es mía, sino se la copié a un profesor de matemáticas del CESA que admiro muchísimo. Y pues sabemos un poco que de pronto estas materias que son un poco más abstractas, como la matemática relacionadas con estas ciencias más duras, pues a veces son más complejas de abordar. Entonces él se ideó un montón de estrategias, recuerdo dos de ellas que yo también me copié y que creo que funcionaron perfectamente. Un poco como cansados con el tema de tener que hacer que encendieran las cámaras, pues empezamos, o él empezó a inventarse una serie de estrategias para que los estudiantes encendieran las cámaras de una forma creativa y dinámica. Entonces, por ejemplo, había un día del sombrero y se daban puntos al que tuviera el sombrero más gracioso. Entonces alguien se traía un sombrero antiguo, otro se traía una gorra, otro se traía una boina, y a ver el profesor con qué salía. Entonces también planteaba el reto de buscarse en algún lugar de la casa con algún conocido. Estoy hablando sobre todo de momentos de pandemia, pero eso también podría funcionar para otros momentos de interacción remota, en la que ese tipo de elementos que no son el contenido central de la disciplina que uno está abordando se vuelven importantes para generar esa dinámica, esa interacción, porque ahí se permite un poco la risa, se permite un poco el chiste, y eso hace que ya se distensione un poquito el ambiente de la clase. Lo mismo pasó con otros elementos, por ejemplo, el día de la bufanda, y entonces había gente que se conseguía unas bufandas rarísimas o unas cosas que se colgaban de forma chistosa, en forma de serpiente, etcétera, y eso generaba una dinámica muy interesante para dar inicio a la charla acerca de la clase. El día de las gafas, entonces había gente que se ponía gafas de playa, gafas de etcétera. Entonces creo que este tipo de herramientas con respecto a un poco el mantener encendidas las cámaras puede resultar importante, dado que a veces sufrimos mucho por motivar a los estudiantes para que enciendan las cámaras, dado que es bastante complejo enfrentarse a una serie de iconos, ¿no? Solamente como iconos, a veces uno se siente como un poco desconectado de ellos. Nosotros tenemos esa necesidad, hablo de nuestra generación, de esa interacción, mientras que los comportamientos de esta generación de los nativos digitales, para no hablar de la generación Z o de los millennials, pues indican que son personas que se acostumbran a trabajar muy en línea, estar conectados sin tener que estar interactuando voz a voz, y lo hacen perfectamente. Pero a nosotros, a nuestra generación, esto nos cuesta un poco más. Nosotros somos más dados del cara a cara, de la expresión oral y de estar interactuando con lenguaje verbal. Pero uno puede tener perfectamente a estudiantes que están conectados, están al lado uno del otro, y en lugar de estar hablándose voz a voz, prefieren hablarse incluso a través de alguna red. Y para ellos es absolutamente normal esto. Entonces, esas confrontaciones, esos pequeños desencuentros hacen que uno pues empiece a buscar herramientas para poder generar
esa conexión, porque indiscutiblemente como que este ambiente de conexión me parece supremamente importante para poder desarrollar un adecuado ambiente para nuestra clase. Quiero mostrarles unas diapositivas pequeñitas acerca de una pequeña encuesta que hice con profesores y con estudiantes para ver algunas percepciones acerca de las clases remotas, dado que pues nuestro tema el que nos reúne es justamente ese. Entonces, me acerqué a algunos colegas de las dos universidades, les hice algunas preguntas muy puntuales, igual a algunos estudiantes con los que tengo oportunidad de estar en clase, les pedí el favor de que me colaboraran con esa encuesta y les voy a mostrar como unas poquitas diapositivas acerca de estas generalidades para que evidenciemos un poquito esas percepciones que de pronto hay entre una generación y otra. Obviamente esto no es un estudio de investigación, no estoy desarrollando una investigación a fondo de esto, entonces no es una metodología totalmente establecida, sino son unas pequeñas percepciones que creo que no me pareció interesante traer a colación acá, entonces les voy a compartir les voy a compartir ese documento. No me tocó aquí esto ya. Bueno, entonces esta primera diapositiva pues simplemente habla un poco de la composición del género entre los profesores consultados, que corresponde a 14 profesores a los cuales les pedí que me ayudaran con esta pequeña encuesta. La edad de estos profesores aquí la encontramos discriminada. Si se dan cuenta, pues entre los hombres hay un rango de 26 a 65 años y las mujeres están en un rango de entre 26 a 50 años. Esto nos muestra, si hablamos desde el punto de vista sociológico, que estamos con la generación que se denomina millennials y con la generación X, como que es la mayoría a la cual pertenece esta población. Yo inicialmente hice una pregunta acerca de que les pedí que escribieran palabras o frases relacionadas con aspectos negativos acerca de la pandemia, no, perdón, de las clases remotas. Entonces ahí ustedes ven en tamaño más grande las más frecuentes y en tamaño normal las menos frecuentes. Aquí me llama mucho la atención, por ejemplo, que la que más resalta es la falta de control, falta de interacción, falta de motivación, ¿cierto? Que son elementos que de pronto cuando uno aborda las clases remotas, como que son con los que uno lucha o con los que uno puede encontrarse. Ese primer elemento, pues es muy general. Como les decía, esto no es una encuesta especializada, no es una metodología de trabajo de investigación, pero me parece importante tener en cuenta como cuáles son esas expresiones de los profesores que consulté alrededor de lo que ellos consideraban palabras relacionadas con lo negativo respecto a las clases remotas. Ahora les deseo mostrar la misma pregunta, pero motivada hacia aspectos positivos. Entonces ahí, como ustedes pueden ver, se resalta la que más estaba presente en las respuestas era la el desplazamiento, ¿cierto? Porque las clases remotas facilitan el quedarse en un sitio, generalmente en casa, y el desplazamiento pues es uno de los principales inconvenientes, más en una ciudad como Bogotá, en la que los desplazamientos, como dice la frase coloquial por ahí, Bogotá está a 2 horas de Bogotá, son bastante complejos, entonces ahí es como una de las que más resalta. La facilidad dada también por la tecnología, que es algo bien interesante, cómo le damos a la tecnología como un papel central en todo este tipo de palabras. Y también la atención que se genera. Entonces hay como
un pequeño contraste entre la falta de concentración que teníamos en el aspecto de lo negativo y esta tensión que se genera como aspecto positivo. Está ahí precisamente un contraste bien interesante. Ahí encontramos otras relacionadas con el desplazamiento como el transporte, otras relacionadas con la tecnología como los recursos, los elementos audiovisuales y algunas que están allí relacionadas con nuestro saber como lo pedagógico, la creatividad, la posibilidad de compartir con la familia estando en casa, etcétera. Entonces, esa es como la primera parte que quería presentarles acerca de estas percepciones en estos dos aspectos por parte de profesores. Ahora quiero contrastarlas contra las respuestas dadas por 75 estudiantes que participaron en esta encuesta. Y ahí ustedes ven la composición de género. Dentro de la encuesta que realicé, la pregunta era por el género hombre, mujer y otro. Curiosamente, en la de profesores nadie respondió por otro género, pero en la de estudiantes sí hubo un porcentaje que respondió por otro. Entonces, esto ya me parece que es un indicio interesante sobre una mentalidad distinta, ¿cierto? Sobre otros principios que a veces mueven valores o categorías como la del género, que pues es un dato ahí suelto, pero que me parece importante porque en el caso de los profesores, aunque eran pocos, 14, no se dio. La edad, pues obviamente son estudiantes universitarios, entonces la edad tanto de los hombres, las mujeres y los géneros que contestaron están entre cerca de los 20 años, 17, 20 años, y aquí pues el rango que establece esta presentación es de 11 a 25 años. Ahora miremos un poquito la parte que corresponde a lo que respondieron acerca de los elementos negativos que ellos percibían en las clases remotas. Entonces, las que más resaltan, ahí las ven ustedes en la parte central. Una de las que más resalta es las fallas de Internet. O sea, los estudiantes sienten que una de las principales dificultades de las clases remotas era la calidad de la señal, el acceso precisamente a Internet para poder interactuar dentro de las clases. Y a varios de los que contestaron, pues aparecía que el aprendizaje no era el mismo, que no era tan bueno, era como una de las cosas que expresaban los estudiantes en lo que escribían. Ahí vemos otros términos. Me llamó mucho la atención que varios contestaron que no veían ninguno en las clases remotas. Valga la aclaración que todos los estudiantes que fueron encuestados pertenecen a clases presenciales en las dos universidades, en el CESA y en la Universidad Javeriana. Son de diferentes carreras, de administración de empresas, de comunicación social, de bacteriología. Esencialmente está compuesto por este tipo de personas. Y ahora miremos un poquito el contraste con respecto a lo positivo y tener un poco ahí presente lo que los profesores contestábamos y lo que los estudiantes contestan o respondían. Entonces, para los estudiantes hay también algo que llama mucho la atención respecto a las clases remotas, es la comodidad. Indiscutiblemente debe estar muy ligada tanto al desplazamiento y a otros elementos de comodidad, ¿cierto? Probablemente como para las generaciones más jóvenes, tal vez es muy práctico, por ejemplo, recibir la clase desde la cama o incluso recostados bajo sus cobijas. Es muy común. Eso lo veíamos en todos esos videos que hay, sobre todo en la época de pandemia, en la que a veces las cámaras se quedaban encendidas por accidente y se percibían un poconón de cosas que pasaban alrededor de la dinámica de estar conectado a un computador, a un celular, todo lo que pasaba alrededor de eso. Me llaman la atención las otras dos grandes categorías que están allí, que son la de la rapidez y la de la flexibilidad. Entonces, son elementos que son bien interesantes porque son muy discientes de lo que es esta generación de lo que serían los nativos digitales o lo que seguramente son generación Z
que es la generación, la catalogación como la sociología ha nombrado a esta nueva generación. Entonces ahí tenemos como un acercamiento a esta primera parte de las percepciones de parte de profesores y de parte de estudiantes con respecto a estos aspectos generales de las clases remotas, que seguramente nos genera una reflexión a nosotros, ¿cierto? Sobre qué tan distintos o qué tan parecidos somos respecto a nuestras percepciones en cuanto al fenómeno de la clase remota. Es un asunto que me pareció interesante mostrarles para tenerlo ahí presente y reflexionar acerca de esto. No es que haya una verdad absoluta respecto a esto y como les decía al inicio, pues no tengo una receta al respecto. Simplemente quería transmitirles estas percepciones porque me parece importante escuchar esas voces desde las otras orillas. Mira, Juan Carlos, discúlpame, te interrumpo, pero me parece muy interesante que acá también aparece concentración con un buen número de personas que contestaron ahí, ¿no? Ujú. O Sí, sea es que, cierto. sea que ahí tenemos un tema en donde efectivamente hay unos que sí logran concentrarse y hay otros que no logran concentrarse, pero hay un porcentaje importante. Y la otra cosa, disculpa, que me dices, compartir un momento en la reflexión, es que debo decirte que esto, que podría no pensar que es algo malo, lo que me pone a mí sobre una idea, porque pues yo trabajo muchos temas de gestión humana, es que sin ser conscientes lo que estamos haciendo o lo que hemos hecho, porque es que nosotros acá en la sabana seguimos teniendo modelo virtual, hay estudiantes en pregrado que están conectados y de hecho por eso es que estás invitado hoy. Em, estos chicos están teniendo una ventaja competitiva frente a los que están presencial porque esas dos palabras claves que aparecen ahí, flexibilidad y rapidez, es parte de lo que se les está pidiendo en este momento a los jóvenes que entran a trabajar en este momento en las organizaciones. Entonces, casi que yo diría, echando acá reflexiones al aire, porque pues acá hay personas del proyecto STEM y yo vuelvo y ratifico que para mí es uno de los aciertos de la universidad en este momento, es que deberían debería tener todos los estudiantes mínimo una clase virtual al semestre, porque esto es parte de lo que les están pidiendo. Y si yo estoy solamente presencial, yo tengo que decir que yo estoy en desventaja frente a las personas que sí están pudiéndolo hacer virtual. Claro que sí, Lucía, muchas gracias por tu aporte. De hecho, por ejemplo, en una de las universidades conversábamos con otros compañeros, con colegas, acerca de, por ejemplo, el caso de algunos estudiantes que 100% presencial, es un estudiante, por ejemplo, en este caso que es muy pilo, le va muy bien en las diferentes materias, pero curiosamente él no asiste a todas las clases. Hablábamos con él de manera amigable, informal, y él decía, es que yo ya tengo un emprendimiento, tengo muy claro para dónde voy, y realmente yo asisto a las clases en los momentos claves que sé que voy a tener que dar un resultado. Ejemplo, parciales o en tal o tal cual clase en la que yo sé que me van a valorar, voy a tener que presentar algo, pero cuando yo veo que no está pasando algo importante para mí, simplemente me dedico más a lo que estoy haciendo, pues él ya tiene un emprendimiento, tiene ya pues un elevado nivel como de práctica en ese sentido. Entonces, este tipo de personas que deciden a qué momento asistir y de qué manera estar presente o no, me parece muy interesante respecto a esta nueva realidad que estamos viviendo con respecto a clases remotas y pues ahorita simplemente lo mencionaré, pero que estamos abordando desde lo que es todo el tema de la inteligencia artificial que está planteando justamente estos retos sobre la presencialidad y sobre los contenidos y todo esto que por supuesto toca la educación de una manera muy importante. Quiero mostrarles ahora un elemento que me pareció muy interesante acerca de la evaluación, sin profundizar demasiado en esto, estoy como mostrando algunos elementos de las percepciones generales, pero uno de mis profesores y colegas de la Universidad Externado, llamado Javier Caballero, para la época de pandemia, él lo que hizo fue que propuso este modelo de evaluación
Y me parece súper interesante, sobre todo porque en la época de pandemia fue cuando nos vimos abocados a abordar lo remoto. Fue como una pequeña patadita en el trasero que nos obligó a lanzarnos a esa piscina o a ese lago o a ese mar y sálvese quien pueda porque la realidad nos llevó a eso, ¿cierto? Seguramente algunos de nosotros, yo no me incluyo, estábamos muy relacionados con las plataformas, con la educación remota, pero muchos de nosotros no, entre los cuales me incluyo. Yo no tenía ninguna experiencia de conexiones remotas extensas, más allá que las reuniones que se hacían a través vía Skype en su momento, hablo del año 2020, y que sosteníamos sobre todo entre colegas y con carácter más administrativo que de formación o de aprendizaje. Entonces, estos elementos de la evaluación me parecen muy importantes como aporte para las clases remotas porque tienen unos principios que me parecen supremamente importantes. Esos principios están tomados de un texto que se llama Evaluación, Ética y Poder de Ernst Haus y me parece que toca unos aspectos que a uno le pueden fortalecer mucho su práctica evaluativa, que sí se ha transformado mucho desde la época de pandemia y que en la evaluación o en la educación remota, en las clases remotas, creo que es fundamental. Entonces, tenemos, por supuesto, el sentido pedagógico, creo que eso lo tenemos muy claro por nuestra formación, por nuestros conocimientos, por la disciplina en la que nosotros andamos. Creo que ese es un eje central que pues se da por hecho, porque esa es nuestra formación. Pero aquí hay otros componentes interesantes alrededor de cuando uno piensa en la evaluación, que a su vez está reflejada en los contenidos. A mí me parece muy interesante, por ejemplo, la confianza. ¿Cierto? Porque las clases remotas implican una gran cantidad de confianza en mi interlocutor, en mi estudiante, para saber qué proceso está desarrollando y yo qué puedo esperar de él, sobre todo si pensamos en términos de lo que es la evaluación. Y hay allí un enunciado tomado del texto. Debo aclarar que esta mini presentación está elaborada por el profesor Caballero, no es mía. Él la hizo tomando como base el texto que está referenciado allá abajito. Pero esas frases que él extractó me parecen fundamentales. Esa de que la confianza es una construcción permanente me parece una cosa muy interesante con respecto a cómo establecer esos elementos de confianza con nuestros estudiantes, sobre todo cuando las clases son remotas, ¿cierto? Porque como estamos tan acostumbrados al vínculo directo, al cara a cara, pues en una relación remota, la confianza seguramente debe construirse de una manera distinta o alternativa, no necesariamente opuesta, pero sí alternativa. Una transparencia de parte de las dos partes, pero la frase que está aquí acompañada es la de los criterios, las acciones y las evidencias, ¿cierto? Que todo sea muy transparente justamente porque como hay una distancia que implica lo remoto, esos elementos deben ser muy claros para que haya esa construcción de otros elementos como la confianza. Asimismo, la justicia, ser justos, lo cual no es nada fácil, ¿cierto? Las reflexiones sobre estas categorías filosóficas en la calificación, en la evaluación, son complejas, pero me parece importante reflexionar acerca de ellas en nuestras prácticas, sobre todo en lo que tiene que ver con las clases remotas, porque muchos nos vimos enfrentados o nos vemos enfrentados a los temas de conexión, por ejemplo, o se veía mucho que cuando una persona tenía que participar o tiene que participar cuando es un estudiante que probablemente no está dispuesto o que no ha hecho la actividad o que no tiene el aporte, pues empiezan excusas como por ejemplo la conexión, la cámara no me funciona, no me sirve el micrófono. Entonces esto genera todas unas intermitencias en la comunicación que son complejas, ¿cierto? Porque no permiten que se complete como ese circuito que uno espera y ahí se crean esos baches que son complejos. Esto tiene que ver mucho con algo que es esa pedagogía de la escucha y que voy a tocar un poquito más adelante, que es el de saber escuchar es participar de lo más profundo de una conversación. Y esto es algo que creo que es supremamente importante
porque si la presencialidad a veces es difícil en ese sentido de la escucha, justamente por esa forma en que hemos sido educados, por nuestra formación y por la interacción como ha sido transformada por la tecnología, a veces se crean unas distancias que son complejas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a esa interacción, a esa participación, a una escucha que podríamos denominar activa, pero que a veces entre las nuevas generaciones no es percibida de la misma manera. A veces esa escucha es más compleja. Por ejemplo, una queja que hay hoy en día bastante generalizada es la de la capacidad de atención que tienen las personas más jóvenes frente a un discurso, por ejemplo, para dar instrucciones, ¿cierto? Sabemos que hoy en día una clase magistral como con la que muchos de nosotros fuimos formados es muy difícil de llevar a cabo, porque las nuevas generaciones parecen estar moldeados de una forma distinta gracias a los medios, gracias a los videojuegos, gracias al contexto en el que han crecido y en el que parece que somos ahí sí esos inmigrantes que hablan un lenguaje totalmente extraño y que los otros no nos entienden y entonces como que se desentienden de ese mundo. Ese es un reto que es creo que fundamental y es, yo no tengo la respuesta por supuesto, pero que me parece que es un eje fundamental en cómo plantear esa conversación con los estudiantes, ¿cierto? Esa escucha de parte de los estudiantes con respecto al todo que corresponde a una clase. Entonces, esa es una de los elementos que me parece importante tener en cuenta con respecto a cosas que tienen que ver con lo remoto y con la distancia y lo que ha desplegado, lo que desplegó la pandemia y también lo que viene desplegando la inteligencia artificial, porque pensemos, por ejemplo, en esa confianza ahora con todo el auge de las tecnologías de la inteligencia artificial, como el ChatGPT, BART, bueno, en fin, toda esta categoría o conjunto de inteligencias artificiales que permiten un acceso al saber de una forma muy, muy distinta a la que nosotros hemos conocido en nuestra formación e incluso en nuestra experiencia hace unos años. Algo que yo rescato muchísimo con respecto a las clases remotas es la posibilidad que me ha dado de conocer a mis estudiantes desde otro punto de vista, desde un aspecto distinto, en el que por supuesto que hay un contenido que es el centro del encuentro, pero en el que a veces es importante enterarse de otras cosas. Por ejemplo, cuando las personas no se conectan, cuando las personas no presentan un trabajo, cuando no presentan un proyecto, cuando no son capaces de trabajar en equipo, hablando de las clases remotas. Creo que todos sabemos que hoy en día una de las grandes preocupaciones a nivel de las instituciones educativas, casi que de todo nivel, es la salud mental, entre las cuales pues nosotros también estamos incluidos. Tuve la oportunidad de que la rectora del CESA hace unos 3 meses estuvo en un encuentro en los Estados Unidos en el cual estaban algunas de las universidades más importantes. Entre ellas estaba, por ejemplo, el MIT, que es pues una de las instituciones de punta en el mundo, y el consenso de casi todos los rectores que estaban allí es que estaban muy preocupados por la salud mental de los estudiantes, pero en sí de toda la comunidad educativa. Entonces ahí es cuando se vuelve súper importante eso de conversar y esa pedagogía de la escucha, ¿cierto? ¿Cómo logramos acceder a que los estudiantes aprendan esa escucha, pero también nosotros cómo podemos profundizar en esa escucha? Y en las clases remotas es un reto aún mayor, dado la distancia temporal y física que se plantea. Entonces me parece un elemento supremamente importante. Tengo ahí una anécdota personal al respecto. En una de las clases yo tengo varias clases y van cambiando pues semestre a semestre, van cambiando de nombres, pero tenía una clase que tiene que ver con escritura. Esta era comunicación escrita y había una estudiante que en el primer corte había presentado unos buenos trabajos, participaba de manera muy activa y tenía un desempeño alto. Y de pronto en el segundo corte no presentó el segundo trabajo
que era el segundo corte, era un texto de consulta, un proyecto de escritura. A mí me llamó muchísimo la atención esto, así que decidí contactarla por fuera del horario tradicional de la clase y pues ella me comentó algunas cosas que me parecieron muy interesantes. Me comentó que ella venía de otra ciudad, que se había equivocado porque primero Bogotá le había dado muy duro, ella es de Cali, entonces me dijo, no, Juan, mira, me ha dado muy duro Bogotá, me parece una ciudad supremamente difícil. Además también me equivoqué y metí muchísimas materias, entonces estoy complicada porque todo se me está cruzando y también me he pasado por estados como de desánimo, un poco como de depresión, he estado mentalmente muy inestable y todo esto me ha llevado a que no haya hecho tu trabajo. Entonces, bueno, traté como de entablar ahí, entendiendo un poco como esto, traté de motivarla, traté de decirle, mira, es fundamental primero que te sientas bien en la ciudad, qué está pasando, dónde estás viviendo, qué está pasando con tu familia, como a indagar un poquito por eso, porque siento que también uno a veces puede echar una mano en eso, ¿cierto? Yo soy de Bogotá y pues no tengo problemas con la ciudad porque aparte del tráfico y lo que ya conocemos, pues uno más o menos la conoce, pero evidentemente para las personas que vienen de fuera, es una ciudad que puede resultar aún más difícil que para los que ya vivimos en ella. Entonces creo que a veces echar una manito en eso puede ayudar y ayuda a generar como esos lazos precisamente de confianza que planteaba esta diapositiva. El resultado es que esta persona, algo que acordamos fue, yo le dije, bueno, si tienes tiempo, preséntame el trabajo extemporáneamente y valoramos esto. Ella finalmente no pudo, pero lo que pudo hablar fue con la consejería estudiantil, que finalmente lo que hicieron fue que le quitaron las materias. Luego volvimos a hablar, me dijo, sí, ya arreglé mis cosas, ya estoy mejor, ya quité ese montón de materias que tenía como demasiadas y voy a empezar a trabajar. Y efectivamente, al final, en el tercer corte, que era la entrega de un ensayo final, sacó la nota más alta y tenía un muy buen promedio porque digamos que se valoraba esto que me parece que está anexo con los contenidos que en este caso se están trabajando. Esto es algo que me parece que es importante cuando somos profesores, sobre todo tanto en la relación presencial, pero también en la relación remota, y es indagar un poco por ese tipo de cosas que yo sé que puede ser un poco dispendioso, puede generar como mucha carga, pero me parece que es valioso en el sentido que puede aportar a conocer un poquito más a las personas. Y eh, les voy a mostrar ahí mi agoteca, que es, obviamente las universidades envían al final del semestre como las valoraciones, las evaluaciones, ¿no? La parte numérica y las anotaciones. Entonces voy a mostrarles como la de ese semestre, porque me parece muy bonito. Evidentemente no todas las evaluaciones tienen esos criterios que ustedes van a ver tan bonitos. También hay personas con las que realmente los procesos no llegan a ser tan exitosos y a veces hacen observaciones que no son positivas, pero bueno, de eso se trata también un poco nuestro quehacer, ¿cierto? Hablaba un poco de los encuentros y los desencuentros. En este caso voy a mostrar uno de esos encuentros posibilitados a través de la clase remota, pero a través de esa escucha y del diálogo que me parece importante. Entonces ahí ustedes pueden ver, pues bueno, estos es como los datos técnicos de la encuesta, pero obviamente ustedes saben que estos comentarios llegan de forma anónima, o sea, no podemos saber quién los escribió, pero yo estoy seguro que esta persona, estoy casi convencido, aunque después no volví a hablar con ella, pues muchos sabemos que los semestres terminan y uno ya a veces no vuelve a verse en la vida con las personas con las que interactuó en una clase. Desafortunadamente con esta persona no volvimos a tener contacto, pero yo creo que el criterio de ella es este porque dice lo siguiente: muy buen profesor, buen método humano. Esto me gustó, que digan que uno es humano me parece un adjetivo bonito. Sus palabras me ayudaron a atravesar un momento difícil que estaba pasando. Creo que esta persona que les comentaba fue la que escribió esto y me parece muy valioso. Me parece muy valioso porque aparte de trabajar unos contenidos importantísimos acerca de la escritura, la argumentación, de las normas, etcétera, que son fundamentales para una carrera, para una persona, que haya podido echar una mano en cuanto a la capacidad de esta persona de superar unos problemas, me parece
importante. Como les decía, esto es mi egoteca, entonces esto es como tal vez es demasiado bonito y no todo es bonito, ¿no? A veces llegan comentarios que no son tan agradables y que hablan, no sé, que la percepción de una persona a veces no es tan positiva, pero de eso se trata, como siento a mí que estas cosas me dan mucho ánimo para seguir esforzándome y para seguir trabajando y para saber que debo escuchar más a mis estudiantes, debo hablar más con ellos alrededor de la disciplina y de las clases que tengo a cargo. Entonces, finalmente, quisiera de pronto, antes de escucharlos para conocer sus reflexiones, conocer cómo sus criterios, qué piensan acerca de lo que les he comentado, pero quisiera mostrarles de pronto algunos consejos que un poquito, ¿cómo se dice? Bueno, que me dé a la tarea de escribir de una manera, espero que nos orienten, de pronto que pueden servir para el tema de las clases remotas y que están basados también en algunos documentos de educación en línea, de las bases de datos de SAGE o de Harvard, que creo que nos dan como unos elementos interesantes para tener en cuenta las reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con las clases remotas, pero que también nos llaman un poco a pensar en general en esa interacción que tenemos como entre profesores y estudiantes. Entonces, estos tips tenemos que el bienestar puede ser tan importante como los contenidos, es decir, que no son excluyentes, creo que muchos ya lo sabemos. Esto no es que como que el agua moja, ¿cierto? Pero a mí me parece importante tenerlos muy presentes por lo que les decía. Esas habilidades blandas que desarrollamos como docentes muchas veces también sirven como un modelo para los estudiantes. Esas categorías en las que a veces encasillamos a los estudiantes, de pronto nosotros profesores, de pronto la sociedad en general, como esa generación de cristal y esas categorías tan hartas, porque yo no estoy tan de acuerdo con estas, siento que a veces con esta interacción y con ese modelamiento que nosotros hacemos desde la parte humana, desde la parte del ser personas, puede complementarse con la de la formación de los contenidos de las disciplinas en las cuales nosotros estamos abordando. Buenas evaluaciones, ay, perdón, se me fue una de más. Buenas evaluaciones prácticas suman más que todas las herramientas usadas, es decir, que en esa planificación en la que nosotros tanto insistimos es súper importante, pero todo esto tiene como resultado una evaluación y los consejos de los expertos es que esas evaluaciones sean lo más prácticas y lo más interesantes posibles que sean, sobre todo si pensamos en tiempos de inteligencia artificial, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hablo desde mi experiencia, desde mi campo, que es el de la escritura, la argumentación, la expresión oral, en eso es en lo que me muevo. Eso de solicitar un ensayo, claro que casi nunca lo he hecho, pero sé qué pasa. Si yo solicito un ensayo para de hoy en 8 días, ya eso seguramente está cambiando porque ya sabemos que pues toda la vida ha existido gente que puede mandar a hacer un ensayo, puede pagar por él. Eso ha existido desde los tiempos remotos. Y ahora esto está mucho más al alcance de todos gracias a las inteligencias artificiales que pueden construir un ensayo medianamente formal para ser presentado acerca de un tema en una clase. Entonces, esa evaluación debe ser acorde como con esta nueva generación y como con esa nueva interacción en la cual estamos nosotros participando. Otra muy importante es que los estudiantes aprenden un mismo curso con diferentes motivaciones, o sea, cada persona, creo que esto también ya lo sabemos, es un poco más de lo que el agua moja, pero me parece importante la reflexión de que los estudiantes no todos son iguales, ¿cierto? Hay quienes se presentan a un curso o deben presentarse porque algunas veces puede ser un curso que sea optativo o que sea una electiva, pero en otras veces es una cátedra que está dentro del pensum y tiene que ver el crédito para poder avanzar en su proceso. Entonces, hay diferentes motivaciones, es importante tener en cuenta como esas diferentes motivaciones y entenderlas para de acuerdo con esto poder interactuar de una manera más efectiva. El ejemplo que les mencionaba hace un rato
del muchacho que decida a qué clases asistir en qué momentos. Él no podía decidir a qué clases asistir. Él lo que puede decidir, que lo hace porque todavía está estudiando, es en qué momentos de la clase va. Entonces me parece muy hábil, ¿no? Porque uno de los elementos que también hoy empieza a cuestionarse más en la presencialidad es la asistencia de los estudiantes. Para las personas que tenemos asistencia presencial, hay un alto número de inasistencia en las clases y entonces se ha empezado a generar toda una reflexión acerca de qué herramientas desarrollamos para que los estudiantes que han decidido estar o aprender de manera presencial asisten a las clases y con qué interés y con qué producto y bajo qué criterio pedagógico, etcétera, que me parece que es algo que también lo discutimos mucho con mis colegas, como que la asistencia está pasando esto, me están faltando tantos, en una clase que los viernes que tengo 23 me están llegando 15, me están llegando 10, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo trabajar? ¿Por qué lado me meto? ¿Cómo hago para que asistan? Que entiendan cuál es la importancia, etcétera? Entonces me parece un asunto fundamental a tener en cuenta. En las clases remotas, pues la conexión me parece fundamental para poder estar pendiente de cuál está siendo su proceso de aprendizaje, su interacción con los contenidos, con la didáctica, con el docente, con la tutoría que se le está realizando. La personalización no es tan importante como la calidad de contenidos y la experiencia de aprender, ¿cierto? O sea que los consejos de expertos en educación en línea muestran que, si bien es cierto que toda esa customización de contenidos es interesante porque adecúa mucho los contenidos a lo que las nuevas generaciones están acostumbrados, toda la gamificación, todo el uso del juego, todas las estrategias que les ayudan a ser interactivos son importantes, pero lo fundamental, evidentemente, va a ser siempre que esté la calidad del contenido que se pretende abordar en la clase y que haya una motivación por aprender, que el estudiante entienda qué es a lo que se quiere llegar y para dónde se va. Entonces, me parece que ahí como muchos de nosotros como estos inmigrantes digitales, tenemos una labor bien compleja, pero siento que la docencia siempre ha sido una labor muy compleja sobre cómo lograr motivar, seducir, mostrar a los estudiantes que esa información, que ese saber, que esas experiencias, que esas prácticas que uno trae son importantes para aprenderlas. Y por último, el consejo, el tip que planteo es el de preparar las didácticas acordes a esta nueva generación. ¿Cómo podemos establecer ese diálogo, ¿cierto? Desde el significado de la palabra, esos dos logos, esas dos razones, ¿cómo pueden dialogar para que el conocimiento sea importante y sea interesante para los protagonistas que son los estudiantes y nosotros como docentes? Y esta que me parece súper importante, que es la de abrir los espacios de escucha, que son bastante importantes. Dentro de las prácticas que yo realizo, siempre tengo unos momentos de escucha que están planificados y que están dados en la clase para tener unos espacios en los que yo me siento a hablar en línea o presencial con los estudiantes para poderlos escuchar, para poder saber en qué van, para poderles darles un apoyo personalizado. Y esto creo que brinda muchos elementos importantes como ese establecimiento de la confianza que veíamos antes, pero también un seguimiento acerca de cómo está su motivación, cómo están sus intereses respecto a la clase, incluso cuáles pueden ser sus desatinos. Porque, por ejemplo, pasa mucho que hay algunos estudiantes que a veces por más que uno se esfuerce, no se logra la interacción necesaria, no se logra el resultado que uno esperaría. Entonces, esos encuentros personales son una oportunidad maravillosa para poder sugerir espacios de apoyo, porque creo que a veces nosotros no podemos con todo. Son demasiadas cosas a la vez y a veces creo que se nos sale un poquito de las manos. Es decir, tengo, por ejemplo, grupos de estudiantes en los cuales hay uno o dos que no han logrado estar en el ritmo adecuado para poder llegar al producto o al proyecto que necesitamos. Entonces ahí es cuando se sugiere, por ejemplo, yo les sugiero
todos esos espacios de apoyo que podemos encontrar, que generalmente las universidades cuentan con ello, ¿no? Algunas veces son la parte de apoyo psicológico para la salud mental, para el bienestar, para técnicas de estudio, pero otras veces son con los centros de escritura, ¿cierto? Que apoyan, por ejemplo, en la planificación en escrito, que hacen la revisión a través de un par que no es el profesor, que hacen una ayuda metodológica en ese sentido. A veces el trabajo entre pares también ayuda mucho y es que a veces entre la misma generación se pueden entender un poco más, se pueden ayudar más y eso puede ser valioso dentro de toda una gama de elementos que pueden abordarse para lograr que esta relación en lo remoto se dé de una manera más efectiva. En el caso de lo remoto funcionan muy bien las conexiones personales a través de las plataformas, aunque es bastante gracioso. Justamente ayer tuve una clase en la que yo les hago un apoyo personalizado a través de plataforma estábamos conectados justamente a través de Teams. Entonces lo que yo hago es que los voy llamando a cada uno en el espacio de la clase y vamos comentando en qué va el trabajo, cómo se han sentido, etcétera. Entonces, justamente ayer me pasó de lo que hablaba un poco y que tal vez a varios nos ha pasado, y es que uno está con la persona y se ve de todo a la hora de encender las cámaras. Entonces, gente que no quiere salir y la cámara está difuminada o no enciende la cámara porque está dañada o se sienten totalmente incómodos con esta exposición ante la cual se enfrentan con las cámaras, porque si bien es cierto que esta generación es de nativos digitales, en ningún momento Prensky dice que ya es que sepan dominar la tecnología, ¿no? Más bien lo que Prensky dice es que han crecido con estos elementos de tecnología y sus formas de aprendizaje se han acondicionado a cómo funcionan los aparatos, pero esto no quiere decir que necesariamente las personas de esa generación sepan o dominen los aparatos tecnológicos más que nosotros o de una forma ya muy elaborada. Y eso creo que muchos los experimentamos en las clases remotas cuando a veces les solicitamos que hagan uso de un recurso, que por ejemplo proyecten un material o por ejemplo que ingresen a un link o que por ejemplo respondan a una encuesta o que por ejemplo cojan un código QR o entren a una plataforma como no sé, una de las del tablero, etcétera. Entonces, creo que ahí es importante como esa construcción que se puede dar. A veces uno seguramente tiene que aprender, porque hay estudiantes que son muy hábiles en la parte tecnológica y saben muchas cosas. Hay otros que no tanto, están de pronto a otro nivel. Y ahí viene ya para finalizar uno de los grandes retos que tenemos como docentes con respecto a las clases remotas es que tenemos que ser muy curiosos con todos los elementos de tecnología. Ahorita creo que estamos llamados a cacharrear mucho con el tema de las inteligencias artificiales. Creo que estamos llamados a saber muy bien en qué consiste la de generar texto, en qué consiste la de generar imágenes, cómo funcionan las de traducción simultánea, cómo funcionan, bueno, toda la cantidad de cosas tan interesantes que están pasando para que de esa manera creo que podamos interactuar más fácilmente con los estudiantes, porque también siento que los estudiantes también esperan de uno esa guía, solamente que cuando se dan cuenta que uno a veces no hay como esa interacción tan fuerte, el interés de pronto puede caer un poco. No quiere decir que tengamos que gamificar todos nuestros contenidos, pero sí es un reto bastante importante tener presente esto que nos planteaba Prensky con sus nativos e inmigrantes digitales. Creo que nosotros somos esos inmigrantes, creo que no es negativo el ser inmigrantes, creo que como decía al comienzo y con esto finalizo, es un reto que se nos plantea respecto a cómo podemos convivir dentro de ese nuevo país, cómo podemos hacer que confluya esa diversidad de saberes, esa diversidad de formas de aprendizaje y cómo nos proyectamos hacia una globalización, cómo nos proyectamos a ese ciudadano mundial con el que estamos interactuando, que son nuestros estudiantes, pero que a la vez también va transformando en nosotros muchas cosas con las que crecimos y que definitivamente han cambiado. Esa era la presentación que quería hacerles con respecto a este tema. Entonces, quisiera, no sé, pues si alguien tiene pregunta, algún aporte, alguna reflexión, alguna crítica,
bienvenidos para que podamos hablar un poco acerca de esto. Juan Carlos, ¿grupos de cuántos estudiantes manejas? Bueno, en ese momento tengo grupos de 25, 23, 22 y es que creo que por lo menos en estas dos universidades donde estoy, lo que ha venido pasando es que los grupos han aumentado. Por cuestiones administrativas, había grupos más pequeños, de 20 hacia abajo, pero en el último año los grupos han empezado a aumentar de manera significativa, porque 5 o 7 personas más implica una estrategia distinta, por ejemplo, en lo que hablaba de los encuentros remotos, ¿no? Reunirse con 23 personas durante el plazo de 2 horas a 1 hora y 30 es bastante complejo. Entonces ahí, por ejemplo, a mí me toca echar mano de asignar turnos para horas después o al otro día para poder conectarnos con esas personas en ese momento. O por ejemplo, me pasó con los que ayer no pude en el horario de clase que era de 4 a 6. Entonces me conecté con algunos en la noche. Afortunadamente tenía tiempo. A mí personalmente no me molesta. Sé que algunas personas tienen otras cosas que hacer o tienen un tiempo estipulado para lo que es su labor docente y pues para sus cosas personales. Y las otras personas que están pendientes las veré en la siguiente clase de manera presencial, mientras los otros van adelantando, pues yo voy acercándome a ellos para hablar, pero debo decir que a mí me funciona muy bien el sentido de que uno tiene la posibilidad de hacer seguimiento de en qué va el proceso de cada uno y como hacer esa guía me parece algo muy valioso, además de que uno se entera pues de chismes y de cosas que me parece súper interesante de poder compartir con los estudiantes para complementar esa relación de confianza de la que hablábamos hace un rato. A los que se están yendo, muchísimas gracias por la asistencia y muchas gracias por sus agradecimientos. ¿Alguien más o tienen alguna otra reflexión, alguna otra No, inquietud, pues pregunta? lo que pasa es que yo soy muy chismosa, entonces pues si no preguntan, yo sigo preguntando, claro. Yo le digo lo mismo a Juan mis Carlos, estudiantes. a mí me parece, por una parte, agradecerte porque yo creo que hiciste un ejercicio muy interesante. Si yo entiendo bien, nos estás hablando de tu experiencia en la pandemia. En este momento, si yo entiendo bien, estás presencial, pero no estás virtual, ¿no? Sino estás contándonos un poquito en retrovisor. Y por eso hiciste el ejercicio de preguntarle a los estudiantes y a los profesores que te agradezco infinitamente porque me parece muy inteligente y muy bueno haber asumido ese reto de esa manera. Mm, si tú hicieras una comparación entre lo virtual y lo presencial, ¿qué cosas consideras que son diferentes? O sea, ¿tenemos estudiantes diferentes o definitivamente lo que pasa es que tenemos los mismos estudiantes a través de un medio y a través de otro? Y la pregunta es, ¿cuál es como esa diferencia como profesores que tendríamos que tener para uno o el otro medio? Bueno, indiscutiblemente por mi formación, yo vivo mucho más tranquilo en lo que tiene que ver con la presencialidad, pero frecuentemente me expongo a clases remotas en el sentido de cuando, por ejemplo, han habido algunas situaciones de paro, bloqueos, entonces se han hecho clases remotas y también yo tengo unos encuentros por cada producto en los que hay un encuentro remoto. Me parece interesante esto porque permite otro tipo de relacionamiento y permite otro tipo de acercamiento. Yo lo que siento es que lo remoto es lo que cada vez va a estar más presente y siento que nosotros cada vez vamos a tener que migrar más hacia ese estado de lo remoto. Y siento que hay muchas cosas que podemos aprovechar y siento que es el reto, lo que hablaba un poco de cuáles son esas estrategias que podemos em, realizar para que los estudiantes también estén tan cómodos como uno puede estar en un encuentro remoto. Porque en lo presencial pues ya es más conocido, dado que esa es nuestra experiencia, pero en la parte remota también se encuentran algunos aspectos positivos como los que mencionaba hace un rato. No mostré aquí ese dato, pero la calificación puso a que calificaran de 1 a 5
los profesores ¿cómo calificarían a lo remoto? Teniendo en cuenta que son profesores que 100% son de cátedra presencial y la calificación en promedio de los profesores estaba entre 5, mientras que la de los estudiantes estaba cercana al 4.5. Entonces ahí hay como una diferencia entre la percepción, pero en la que, insisto, se trata de llegar a un acuerdo, a esa confianza, y siento que cada vez vamos más para lo remoto, además porque tampoco lo mostré acá, pero las universidades de todo el mundo cada vez más están poniendo más cursos de forma remota. Incluso hay muchas titulaciones cada vez más importantes en las que no hay que estar en el lugar físico de la universidad, en el campus, sino que se puede hacer la titulación de forma asíncrona y sin tener que ir en ningún momento hasta la universidad. Y son las grandes universidades del mundo, ¿sí? En todo el mundo está pasando esto. Entonces, para allá siento que vamos. Y me parece que debemos tener la perspectiva de eso, porque a veces los desencuentros van por el lado de que no nos entendemos muy bien con la generación actual. Y es cómo logramos acondicionarnos más y también cómo traerlos a ellos un poco a lo nuestro, ¿no? Lo que hablaba yo de desarrollar el diálogo y la escucha me parece súper importante porque es una lucha. La parte de escucha y de diálogo con los estudiantes cuando están en grupo presencial no es fácil. Cuando uno está uno a uno en la relación remota es más fácil porque hay una relación directa y porque, por ejemplo, lo que decía, se establece el tema de la cámara. A mí me da risa porque yo no los obligo, pero la mayoría sí pone su cámara y me parece un encuentro interesante porque se ven las casas, se ve dónde viven, algunos están con ropa de casa, etcétera. Entonces me parece como una interacción importante, más cercana de cierta manera que a veces la que se tiene en la presencialidad. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, Lucía, con mucho gusto. Pregunta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Voy a mirar por aquí el chat, que ahí. Es que mi equipo, no sé qué le pasa, pero no coge fácilmente las pestañitas de aquí de Teams. Juan Carlos, a mí me parece muy interesante porque lo has dicho en varios momentos durante el rato que llevas conversando. Y es que hablamos con nuestros compañeros y conversamos de que no llegan los estudiantes, eso me parece un espacio muy, muy chévere. En ese espacio, ¿cuál es la sensación que te queda a ti acerca de esos desencuentros y esos encuentros que ves en los otros profesores? Yo tengo la sensación de que a veces en esos encuentros hay unos profesores que se quejan mucho de los estudiantes, que hablan mal de los estudiantes y que quedan un poco como la sensación de que uno dice, bueno, pero ¿para qué carajos estás trabajando con estudiantes? Es mi pregunta cuando yo a ratos escucho eh, comentarios de, sí, es como una queja, ¿no? Y como esta vaina, ¿qué va a pasar con este mundo? ¿Y qué va a pasar? O sea, como algo, no sé si sea la misma experiencia que tienes, pero estoy dando el ejemplo, es como para decirte cuál es la percepción frente a estos encuentros y desencuentros, y qué es lo que estamos pensando como profesores de lo que sería conectarnos. Sí, yo lo que siento es que algo que decían en la presentación de los encuentros STEM es que este tipo de encuentros precisamente creo que sirven más que para hablar de unas teorías, más para comentar nuestra práctica entre pares, porque creo que a veces no tenemos como los suficientes espacios en los que podamos hacerlo de manera auténtica, ¿no? Porque muchas veces en las universidades, en este caso, hay tareas administrativas, hay tareas pedagógicas, están los mismos espacios de clase, bien sean presenciales o sean remotos, pero pocas veces como que se escucha de manera auténtica, también porque hay como una presión de lo polite en qué puedo o no decir respecto a lo que está sucediendo, pero pasa mucho que entre colegas se comenta mucho esto, y me pasa mucho que en ese momento estoy aquí en una sala de profesores y al otro lado, no sé,
alrededor de un tinto, entonces uno se pone, ¿qué pasó en la clase? Mira, me pasó esto, me pasó, y entonces llega otro, y me da risa en el buen sentido porque uno termina, es eso, haciendo una catarsis que es fundamental, donde se producen esos también encuentros y desencuentros entre docentes, porque cada uno tiene una percepción y sí, pues también en todas partes siento que hay las personas que piensan cómo cambiar su práctica, en qué se puede hacer, en cómo reflexionar, y hay algunos que definitivamente no están en esa misma idea, sino que sienten que el estudiante debe aprender esto y yo soy el que lo sé y así se tiene que hacer y las cosas deben ser así. Entonces, yo siento que en estos encuentros o en los encuentros que se dan para charlar acerca de esto se puede nutrir un poco esa visión porque incluso las personas que tienen una visión tan radical, creo que también necesitan ser escuchadas, ¿cierto? A veces uno necesita escuchar de sus colegas esas prácticas para poder mejorar, para saber qué le funcionó bien al otro, me fue muy mal por esto, tengo un grupo en el que me pasó esto y esto afortunadamente en mi caso ha pasado. Yo hoy puse esto en el que me fue muy bien en esta evaluación. No era el interés de esta reunión, pero por ejemplo, tengo hace un año con un curso presencial me fue muy, muy mal, en parte porque luego haciendo un análisis pedagógico yo descuidé las habilidades blandas con este grupo y entonces eso fue un error gravísimo que me llevó a un resultado, por lo menos evaluativo, perverso y que tuve que luego incluso revisar con el apoyo pedagógico de la universidad porque realmente había sido un resultado muy pésimo en cuanto a las percepciones. Entonces creo que esos diálogos, mira, me pasó eso, me pasó aquello, fijarse un poco en las personas que más saben, creo que también ayuda mucho. Uno tiene muchos compañeros que hacen cosas maravillosas. El caso del profesor de matemáticas, que digo que yo me le copio de muchas de las cosas que él hace porque me parece genial que una persona que está en un campo tan rígido, entre comillas, como es el de las matemáticas a nivel universitario, sea capaz de hacer todo esto y que sus estudiantes se vean motivados, entonces yo me le copio. Por ejemplo, ahorita para esta época de diciembre, es de los que de octubre al 31, él se pone el reto de los trajes. Y entonces él es uno que se busca su traje súper loco y se viene súper, y eso me parece mucho que motiva a la clase más allá de lo que sea que van a tratar, pues me imagino las fórmulas y todas las cosas que hacen en matemáticas. Entonces creo que en ese diálogo hay una posibilidad de nutrirnos y de ver otras perspectivas que a uno le podrían servir. Entonces siento que necesitamos en las instituciones esos espacios como de un café en la parte de sentarse y hablemos un poco de qué te pasa, cómo te va, de dónde vienes, para dónde vas y cómo vas con tus estudiantes, pero no desde el punto de vista como de la vigilancia, sino de poder simplemente hacer la catarsis de la que yo hablo. A veces uno necesita de eso sin sentirse presionado, sin sentirse que es bueno o malo, sino como contar sus dolores y también sus aciertos, porque pues yo cada vez que me envían esas evaluaciones o pasa algo, pues yo lo publico porque yo digo que, que esos son como mis diplomas, son como mis premios Nobel. Ahí uso el, 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 el escritor que me gusta, el del profesor, el de las cenizas de Ángela, de Frank McCourt, que en el libro del profesor dice eso, que para él el día que un estudiante le reconoció algo era como haberse ganado el premio Nobel. A mí me pasa lo mismo, ¿no? Cuando un estudiante le escribe a uno este tipo de cosas, por supuesto que yo me siento como si me hubieran dado un diploma y lo publico. Obviamente no publico toda la cuestión, pero me parece importante. Y también cuando a uno le pasan cosas que no son tan buenas, sentarse a pensar me parece bueno, ¿no? Entonces creo que por ahí me parece que los espacios para las conversaciones pedagógicas son importantes, como que dentro de las universidades, en medio de la planificación, de revisar los sílabos, de revisar las guías de cátedra, también es importante ese espacio en el que se hable la práctica docente, en el que se hable entre colegas para poder nutrirse, para poder enfrentar los retos, porque, por ejemplo, ahorita se está hablando mucho de inteligencia artificial y me parece un reto súper interesante de qué va a pasar en poco tiempo con respecto a la transformación de muchas cosas. Juan Carlos, acá hay una pregunta en el chat. ¿Quieres que te la lea? Sí, por favor, porque no he podido Que
chat acá, qué pena con... Víctor Osvaldo dice, Juan Carlos, ¿qué estrategias alternativas a los ensayos has considerado para evaluar la elaboración escrita y capacidad argumentativa de tus estudiantes? Bueno, con respecto a los ensayos, para tratar de no tener que presentar ya un texto escrito totalmente, lo que yo hago es acordar un poco los temas y hacer el seguimiento muy cercano con la escritura, con la búsqueda de la información, con cómo argumentar. Y la idea es que la planeación ahora, la presentación ahora no es solamente un escrito, sino que pensamos en un video ensayo. O sea, una forma similar a lo que se hace en TikTok, pero hablando un poco del tema y la defensa, para tratar de volver, digamos, en que la persona tenga que tener un papel activo en la búsqueda de la información y en la implementación de las normas y todo lo demás, porque realmente pedir el ensayo como tal, como lo hacíamos hace muy poco, ya no tiene tanto sentido en la medida que es más fácil pedirle a una inteligencia que escriba un ensayo a que el estudiante lo produzca. Entonces, ahí lo que yo hago es un acompañamiento constante de cada una de las partes. Yo me reúno con ellos. Ayer, por ejemplo, estábamos reunidos para evaluar la parte de la búsqueda de las fuentes y la parte de cómo eso sustenta la hipótesis. Entonces, hablando con ellos, bueno, ¿qué encontraste? ¿Y esto cómo defiende? Pero pilas con aquello. Y entonces ve preparando, porque recuerda que esto luego lo vamos a tener que volver un mini audiovisual. Y pues ahí yo tengo a bastantes personas conectadas en la idea de producirlo por sí mismos con ese acompañamiento, porque siento que es algo que está cambiando muy rápidamente, ¿no? Lo de los ensayos escritos está cambiando. Lo que por supuesto no está cambiando es la capacidad argumentativa, que hay que seguirla fomentando, al igual que ese pensamiento crítico, la capacidad de seleccionar o no fuentes, demostrarles como las diferentes formas de la argumentación, el uso de los contraargumentos. Entonces, por ese lado es que yo lo enfoco, porque esto se está transformando de una manera muy rápida y como también les usamos, por ejemplo, BART o ChatGPT para hacer búsqueda de información, con el cuidado de que evidentemente estas plataformas tienen el riesgo de que no es tan confiable todo lo que muestran. Entonces les digo, bueno, ¿dónde confrontamos que esto realmente existe? ¿Cómo confrontamos que esta fuente nos va a servir? Ahora armemos el esquema. Es como de esa manera muy acompañada, porque la producción así solita del ensayo, pues entre otras yo casi nunca la he hecho, pero me parece que es una forma de abordarlo. De esa forma lo estoy haciendo en la actualidad porque estamos trabajando justamente en esa adecuación a todo lo que nos está proponiendo la parte de las inteligencias artificiales. Bien retador, ¿no? Sí, es un reto y justamente hemos estado hablando mucho de eso con compañeros, con mis jefes coordinadores, porque digamos que hay una postura bien interesante, ¿no? Uno puede decir, no, es que en la clase ahora vamos a trabajar todo a mano nuevamente, nadie va a estar conectado. Me parece que eso es un poquito radical y pues con las facilidades que tenemos hoy en día no se adecua mucho. Estamos en plena, otra cosa que me ha pasado con respecto a esto es el tema de la escritura, si sobre la escritura a mano o la escritura en lo digital, en los celulares y en los equipos, en los computadores. Es algo que les digo yo a mis estudiantes, estamos en un momento histórico porque estamos abandonando lo manuscrito por lo digital. Estamos justo en eso. Y tengo estudiantes que tienen su cuaderno todavía normal, papelito, escriben con colores y demás, pero también tengo estudiantes que todo el tiempo escriben es a través del celular o a través de un equipo. Entonces me parece interesante como esa transición y hacia dónde vamos con esto, con respecto a lo que tiene que ver con escritura, que es como algo en lo que me muevo. Interesante. Bueno, Acá hay alguien alzó la mano. Edgar José Cuello. Hola, muy buenos días para todos. Juan hola, Carlos, profe. ¿Cómo está? muchísimas gracias por todos estos mensajes. Hablo desde el Instituto Forum, docente de posgrado del programa de gerencia estratégica. Y no, pensábamos que de pronto nosotros estábamos como en una montaña rusa por allá viviendo todo eso que usted nos ha comentado paso a paso. Igual a nuestros compañeros comentarle que en posgrado lo estamos viviendo tal cual, también con señoras y señores gerentes, algunos pues con
alguna madurez ya en su curva de aprendizaje gerencial, otros muy jóvenes, otros muy digitales, otros muy tradicionales. Entonces, creo que desde el año 2020, cuando se hizo la primera, después de esas, usted lo mencionaba hace un momento, de esos aislamientos temporales que después se volvieron permanentes, el Instituto Forum y pues nos convocó a la primera reunión remota, aprenda plataforma, esta sí, esta no, bueno. Entonces todos estos aprendizajes pues llevaron al siguiente reto que usted lo mencionó, ¿no? Toda esa presión organizacional, el estado mental, que también nos tocó a los profesores. Nosotros no podemos, como lo dijo usted con mucha sinceridad y agradecerle esa franqueza, a los profesores nos tocó de una u otra forma y creo que desde el Instituto Forum, pues hablo por lo que conozco, se empezaron a abrir unos espacios de diálogos también para el docente, el diálogo, prácticas que ya se venían haciendo presencial, pero ya eran de forma remota, el café con el director del programa, hablo por el programa en el que yo estoy, el diálogo formal, el diálogo informal, algo que usted mencionó que es muy importante, ¿no? Más que el líder, más que el jefe, más que el director académico de currículum, etcétera, es también en la comunidad académica el diálogo con la persona, ¿no? Con el ser humano, para explorar esas otras dimensiones que posiblemente nos están o favoreciendo con los resultados o afectando por alguna situación. Entonces, también en Forum, desde mi experiencia lo hemos vivido y también nos ha tocado ajustar mucho, cambiar el diálogo para ajustar los sílabos, aplicaciones de inteligencia artificial. Les comento, la semana pasada nos inscribimos con unos profes y unos estudiantes en el reto del rector de inteligencia artificial. No tenía ni la más remota idea, pues yo soy prospectivista, planeación de largo plazo, hoy se le llaman futurólogos o futuristas, y estudiar ya el fenómeno, esta situación, no desde el fenómeno, sino desde la práctica docente, pues llevo un mes en una montaña rusa de aprendizaje y de la imagen, que el Canvas, bueno, una cantidad de herramientas impresionantes, hacer videos, construir prompts, que es hacer preguntas. Es un reto muy, muy interesante y muy contento. Yo pensé que en Forum éramos los únicos que estábamos viviendo esta montaña rusa de aprendizaje y de apertura, y agradecer a la institución, ¿no? Porque siempre tenemos estos espacios para poder dialogar directamente o en grupo, y que no debemos abandonarlo. Me encantó mucho la experiencia del contacto en la medida de lo posible con el estudiante más allá de las labores académicas. Creo que ellos también están esperando mucho de eso. Ese era mi pequeño aporte y agradecer por este espacio. Bueno, profe Edgardo, muchísimas gracias y sí, me hace acordar de que obviamente hemos estado también en relación con muchos expertos sobre inteligencia artificial, que es un tema que es muy potente hoy en día, y justamente me hizo acordar que había un argentino que tiene un emprendimiento de inteligencia artificial muy importante, y él lo que decía es: si yo tuviera que estudiar algo hoy, estudiaría algo que se llamara ingeniería de prompts, porque justamente ahí la argumentación es muy importante en cómo elaboramos todas las instrucciones para que la inteligencia artificial dé como resultado lo que esperamos, y a veces no somos tan buenos en eso. Y creo que es una buena oportunidad para todo lo que tiene que ver con procesos, con planeación y con escritura, ¿no? En el caso de los prompts, también he tenido la oportunidad de trabajar con estudiantes de posgrado y entiendo mucho de lo que uno se encuentra a esos niveles de posgrado, que hay también un poco de todo, es verdad. Entonces son retos que me parecen súper interesantes y me agrada mucho que los hayan asumido de esa manera, ¿cierto? Como decir, esto es un reto, hagámosle, no nos va a quedar grande, escuchémonos, propongamos y salgamos adelante, que me parece una cosa muy valiosa. Y también sé que la Universidad de la Sabana tiene unos centros de apoyo para la parte de todo este diseño que evidentemente pueden servir muchísimo para colaborarle a uno en todo ese diseño de herramientas didácticas y pedagógicas que a veces le fortalecen a uno un montón la práctica docente. Juan Carlos, ¿no será que toca cambiar el rol de profesor? Tú ahí en tu especialidad, porque creo que tienes una especialidad muy interesante, ¿no? Yo realmente siempre me ha gustado el tema de la escritura y demás. Pero
tú mismo dijiste hace un rato, ¿no? Hay profesores que piensan que yo sé, yo tengo yo soy el que sé este tema y eso es lo que enseño, punto. Pero tú mismo estás diciendo, ¿no? Ya estamos haciendo ahora videos, entiendo que hay que cambiar. De hecho, me imagino acá pensando en voz alta que pues lo que tienen que también ayudar es a que los chinos aprendan a manejar la inteligencia artificial para que escriban bien, para que hagan un buen trabajo y para que sean más inteligentes que la inteligencia Claro. artificial. Mm, Percibo que eres muy joven. Yo no sé qué tanto desde cuando arrancaste a lo que vas ha habido un cambio en tu rol o si estás pensándotelo. Sí, sí ha habido cambios porque, como decía yo, nuestra formación es la de que el docente era quien era el centro e impartía unos contenidos y alrededor de ellos como que se generaba la construcción y muy desde el constructivismo fue mi formación. Pero hoy en día incluso eso está un poquito revalado en el sentido que uno en realidad lo que debe ser es un tutor, que creo que es un buen nombre ahí, y es el acompañar a las personas para ayudarles en su proceso. A mí me va muy bien en esa parte de hacer como la tutoría, o sea, yo tengo que trabajar con escritura y yo lo primero que les digo a mis estudiantes que me llegan de primer semestre, la mayoría, algunas veces he trabajado con personas de posgrado y también de semestres avanzados, pero les digo, yo les puedo ayudar a escribir mejor, pero entiendo que cada uno puede estar en un nivel distinto. Y para las personas que tienen un nivel más avanzado, también les puedo ayudar, porque incluso quien escribe bien como tal vez nosotros, pues uno también necesita un corrector de estilos. El ejemplo que yo les pongo, cuando uno publica un libro, le pasa un corrector de estilo y las maravillas que hacen con lo que uno ya escribió es indescriptible. Pero yo les puedo ayudar a los que están en la mitad, les puedo ayudar a mejorarlo y quienes están abajo, pues también les puedo ayudar y les puedo ayudar mucho porque me caracterizo por eso, es lo que les digo y como que eso les brinda ese espacio de confianza y mira que me ha pasado que he tenido varios estudiantes que me escriben cosas sobre lo que aprenden y la visión que tengo, entonces eso es maravilloso, no sé, el otro día me encontré con una estudiante que, que tuve hace como 2 años, un año y medio, la saludé, hola, ¿qué tal? En la Javeriana. Y me dijo, ay, ¿cómo te va? No, pero mira que la que siempre habla de ti es tal persona. Ella siempre dice que contigo aprendió muchísimo. En todas las clases siempre te menciona. Eso me pareció súper bonito, porque como que uno dejó esa huellita en esa persona con respecto a la escritura y que recuerdo que esta persona era de las que no se les facilitaba, pero yo siempre trataba de impulsarla, de apoyarla, de motivarla para lograrlo y pues en el caso de ella lo logró y creo que también es un poquito esa visión hacia el estudiante, ay, usted no sabe, no puede, como así sea mental. Entonces, como tratar de motivarlo, a mí me ha funcionado bastante y es una de las, de los elementos que creo que hoy en día uno puede tener y sobre todo, por ejemplo, ser muy curioso, porque a mí me tiene muy curioso ahorita todo el tema de las inteligencias, quiero aprender, quiero saber, porque siento que es importante para todos. En la medida en que yo sepa más de eso, en mi contexto con estudiantes también va a ser mucho más fructífero esto. Y también confesarles a ellos que a veces uno no sabe todo, ¿no? Que antes era como, qué miedo, que dirán, no, no sé, y me corchó. No, me parece que son oportunidades importantes de coaprender y siento ahí que el papel de tutor es un buen título para la transformación de ese rol del docente. Porque sí, digamos, con personas adultas, como entre nosotros, puede ser que uno se ponga a hablar toda una hora y lo escuchen, pero con los adolescentes y con los jóvenes eso cada vez es más difícil. Y es muy entendible por lo que decía hace un rato, de que los intereses y la forma en que han aprendido es quizás un poco distinta como nosotros y eso crea como esa distorsión. Entonces es como yo diseño mis clases para que no todo el tiempo tenga que ser una cátedra, una explicación, que, que pues si aprendimos así no quiere decir que necesariamente hoy en día se aprenda de la misma forma. Es un reto, ¿no? No es como la fórmula precisa, pero siento que ese es el reto. Muchas gracias, Juan Carlos. Ha sido un verdadero gusto conocerte. Igualmente, Lucía, muchísimas gracias por estar, por tus aportes. Me parece esto un diálogo muy interesante para todos los que estuvimos y pues quedo pendiente de cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto. Aquí estoy para lo que necesiten. Gracias, Juan Carlos. Dina Paola, no sé si vas a decir Bueno, algo más. Sí. no, profe, ya para cerrar,
mencionado, pero bueno. Acá pues precisamente para agradecerles a todos los profesores, al profesor Juan Carlos por compartirnos que a veces también pues cuesta como hablar con otros profesores, darnos cuenta de nuestros aprendizajes, fallas, bueno, pero entonces muchísimas gracias por esa apertura y también invitarlos a diligenciar por favor el formulario. Y bueno, estamos pendientes. Acá, por favor, pues sí, acá les compartiré también el correo del profesor Juan Carlos por si en algún momento quieren hacer proyectos, mejor dicho, trabajo colaborativo. Entonces también acá les escribiré el correo. Y profe, muchísimas gracias. No, Lina, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ti y al centro por la invitación a la universidad. Me encantó compartir con colegas, con otros y dispuesto a todo a todos sí. Si hay cualquier necesidad de interacción, de proyectos, me encanta poder participar en lo que sea, en lo que yo pueda aportar y aprender. Toda mi colaboración. Muchas gracias. Bueno, que pasen Muchas una gracias. muy buena tarde. Buena tarde. Gracias. Gracias, adiós. Gracias. Chao, Lina Paola.